Hola chicos, buenos días. El día de hoy es viernes 19 de junio y bueno, el día de hoy corresponden actividades a lo que es la asignatura de historia. Yo ayer les preguntaba que si querían ver nuevamente lo que era la independencia de México o querían seguir con la revolución. Bueno, no me contestaron, tomé la decisión de seguir con la revolución. Si tienen de todos modos alguna duda con respecto a la independencia, podemos retomarlo, no hay ningún problema, y si no, podemos seguir con este tema del día de hoy o pasar a otro posteriormente. Como les comento, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es el tema de la Revolución Mexicana, porque me decían ustedes que tenían algunas dudas para la diferencia de estas dos guerras. Quiénes participaron y por qué razón fue la independencia de México, y quiénes participaron y qué razón fue la Revolución Mexicana. Bueno, ambas tienen razones diferentes. Una luchaba por la independencia de Nueva España en ese entonces, para separarla del gobierno español, para que tuviera su propio gobierno, al principio para que continuara con lo que eran virreinato, posteriormente se agregó el quitar la esclavitud, quitar las castas, etc. Esa fue la idea, el por qué surgió la independencia de México. Y fue el 16 de septiembre de 1810, que duró 11 años, terminando en 1821. Y algunos de los que participaron en esta guerra pues fueron Miguel Hidalgo, que es el más conocido, José María Morelos, que es el siguiente que más se conoce, también estuvo Ignacio Allende, estuvo Aldama también, la corregidora y su esposo, también estuvieron Guadalupe Victoria, Iturbide, entre otros, que cada uno tuvo un papel importante en lo que fue la guerra en el transcurso de esta, que dijimos que fueron 4 etapas. Bueno, en el transcurso de estas 4 etapas surgieron varios líderes que encabezaron cada una de las batallas que hubo en este tiempo. Y también en las guerrillas, bueno, los más sobresalientes son Guadalupe Victoria y hubo muchos más en lo que surgieron en estos, pero bueno, a lo mejor no son muy conocidos o no son muy sonados. Bueno, a diferencia de esto, 100 años después, en 1910, surgió lo que fue la Revolución Mexicana. Aquí ya no se conocía a el territorio de Nueva España con ese nombre de Nueva España, sino que ya era México como tal. Ya habían pasado 100 años, ya habían pasado muchas cosas, México había pasado por nuevamente reyes, virreyes, por incluso emperadores, y bueno, a lo largo de la historia se fue luchando para quitar todo eso, para llegar hasta lo que fue la presidencia, que dijimos que uno de los líderes que hubo en la independencia se convirtió en el primer presidente de México. Ajá. La idea de la revolución surgió porque Porfirio Díaz, que fue un hombre que duró más de 30 años en la presidencia, pues la gente ya no estaba conforme con lo que él estaba, pues que él estuviera tanto tiempo. Al principio pues su gobierno no fue tan malo, hizo varias cosas buenas, pero pues a lo largo del tiempo pues se va perdiendo esa visión de lo que el pueblo necesita, y al contrario lo que surgió fue que empezó a surgir mucha pobreza en lo que era México, en lo que eran los campesinos, en todos aquellos trabajadores. Y pues hubo un momento en que Porfirio Díaz les decía a la gente que estaban listos para la democracia, convocó a elecciones en los que Francisco I. Madero salió como contrincante, pero pues esto era como un plan que tenía Porfirio Díaz de no dejar que la gente pues decidiera por otra persona, sino el continuar en el poder. Así que mandó encarcelar a Francisco I. Madero, y mientras él estaba encarcelado se llevaron a cabo las elecciones en donde pues se manipularon los resultados, y resultó Porfirio Díaz nuevamente como triunfador, como presidente. Bueno, esto, Francisco I. Madero escapó de la cárcel, viajó a Estados Unidos, en la que pues estuvo ahí trabajando nuevamente para quitar a Porfirio Díaz del poder. Ajá. Después de que fue encarcelado, escapó, se fue a Estados Unidos, y en el plan de San Luis él convocó a toda la gente del pueblo de México nuevamente a levantarse en armas en contra del gobierno, para que fuera Porfirio Díaz destituido de su cargo y dejara de ser presidente. También decía
bueno, él hizo varios viajes y en los que pedía a la gente que se levantara con él en armas y decía que le iba a regresar al pueblo, a los campesinos, todas las tierras que Porfirio Díaz, que el gobierno de Porfirio Díaz les había quitado. Esto pues llamó la atención de muchas personas, los cuales se unieron a su causa. Y bueno, entre ellos también estaban Pascual Orozco y Francisco Villa, que fueron parte de todo este movimiento. Y posteriormente pues no le quedó otra a Porfirio Díaz, después de ver tanto movimiento en su contra, que escapó, renunció a la presidencia y escapó del país. Se fue del país antes de que pues lo mataran. Se dice, si no me equivoco, que huyó a Francia para poder ahí pues que no lo mataran pues. Posteriormente pues tras el escape de Porfirio Díaz, se convocó nuevamente a elecciones y en el que bueno, Francisco I. Madero pues resultó ganador y se convirtió en el nuevo presidente de México posterior a Porfirio Díaz. Pero pues también surgieron varias cosas en el gobierno de Francisco I. Madero que pues no todas fueron muy buenas. Entre ellas, bueno, no cumplió con el regresarle a los campesinos mexicanos todas sus tierras. Esto no le pareció a Emiliano Zapata, el cual reclamó esto, que no estaba cumpliendo con lo que él había prometido y pues le exigió, le reclamó que debía regresar esas tierras. También Victoriano Huerta, que fue uno de los que lo apoyaron al principio, pues le dijo que su gobierno se había corrompido, que ya no era bueno, por así decirlo. Y pues todo eso llevó a que una mañana del febrero de 1913, pues Francisco Madero fuera asesinado, precisamente por todo esto que había ocurrido. Tras esto, Victoriano Huerta se vio que al principio había luchado en contra de Porfirio Díaz, después se unió, o sea, cambió de bando varias veces, como lo había hecho Iturbide en la independencia de México. Victoriano Huerta pues se postuló, se autonombró presidente de México tras la muerte de Francisco I. Madero. Esto no le pareció a Venustiano Carranza y a demás personas que eran partidarios del movimiento de Francisco I. Madero, y convocó al pueblo a tomar nuevamente las armas para destituir a Victoriano Huerta y poder ahora sí arreglar toda la situación del país. Pues a Huerta pues no le quedó de otra más que irse, y esto lo puso Venustiano Carranza posteriormente en la nueva constitución. Él fue de los que promulgó la nueva constitución en 1917, donde su principal punto fue que ningún presidente podía reelegirse. Él fue el que lo estableció. Bueno, en esta constitución se estableció que ningún presidente, así pasaran muchos años, no podía volver a reelegirse, que cierto periodo tenía que cambiar el presidente y era el pueblo el que lo debía elegir, como actualmente pues lo hacemos. Si se dan cuenta, ningún presidente se puede reelegir. ¿A qué me refiero? Que no puede postularse nuevamente para ser presidente. Eso aquí en México o en otros países pues todavía hay reelección, pero aquí en México no se puede. Eres presidente por 6 años, se acaba tu tiempo, viene otra persona a tomar el cargo. Esta revolución se llevó a cabo a partir del 20 de noviembre de 1910. Como les dije, son 100 años después de la independencia de México. Y pues bueno, ya mencioné a varios de los que participaron en esta guerra, como lo fue pues Francisco I. Madero, Porfirio Díaz, que fue la causa de este movimiento. Francisco Madero, ya lo dije, Francisco Villa, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Venustiano Carranza, entre muchos otros más, ¿de acuerdo? Pero son los más sonados, son los que más sobresalen un poco en lo que es esta historia. ¿De acuerdo, chicos? Entonces los traté de resumir. La historia no es muy larga como la de la independencia porque no duró tantos años, pero pues sí, les resumí lo más que pude. De todos modos, les voy a dejar aquí un video que nos va a hablar sobre todo lo que yo acabo de decir y les puede dar incluso un poquito más de información, puede que le entiendan un poquito más. Y recuerden que sus actividades están en plataforma Santillana para que ustedes las puedan realizar durante nuestra transmisión en Zoom, ¿de acuerdo? Y bueno, chicos, espero que todo haya quedado claro. Me dicen por favor si tienen alguna duda, la aclaramos en Zoom, y si es necesario retomamos este tema la siguiente semana o cambiamos de tema. Ustedes
a ustedes ya me lo dirán, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, les dejo las actividades, les dejo su video y no me queda más que decirles que tengan un bonito día. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana. Así que pon mucha atención. Uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana era desplazar la llamada dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años y la cual concluyó hasta la promulgación de la nueva Constitución en el año de 1917. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista a un medio estadounidense en el cual afirmaba que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero la realidad es que Díaz no tenía intenciones de abandonar el poder. En 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir en México en un país democrático, gobernado por la ley y en donde los distintos grupos sociales vivirían en armonía. Madero obtuvo gran apoyo en su campaña electoral. Esto preocupó mucho a Porfirio Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y ultrajar a las autoridades. Y mientras Madero se encontraba preso, se realizaron las elecciones. Como se impidió el voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. En ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados. Los campesinos se sumaron de manera unánime al alzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones, tanto que en mayo el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Después de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco I. Madero a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. Al serio problema de la distribución de la tierra se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, ya que les regulaban el salario y a través de las llamadas tiendas de raya les proporcionaban el alimento y el vestido al precio que ellos deseaban. No solo eso, se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros, con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la sonada militar conocida de Cena Trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas, con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Se formó el Ejército Constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno de hasta la renuncia de Huerta en 1912. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, donde uno de los principales puntos era que ningún presidente se podría reelegir. Déjame en los comentarios qué otra